quería encontrar un sistema más coherente, más organizado y bien fundamentado. Y cuando conocí el higienismo, me pareció que era lo que andaba buscando y me interioricé y a las 2 semanas de haberlo conocido empecé a practicarlo. El cambio como más notorio, por así decirlo, es que en el higienismo, en el desayuno, no es un desayuno tradicional, sino que son jugos cítricos. Mentalmente uno dice, oh, voy a dejar de tomar desayuno, como que tiene un rechazo a eso. Pero cuando lo empieza a hacer, pasa todo lo contrario, porque se siente uno con más energía, más despierto en las mañanas, entonces no me costó acostumbrarme, la verdad. Volví a trotar, que no trotaba de que estaba en el colegio, y cuando trotaba en el colegio trotaba re poco y me cansaba. El pronóstico que teníamos nosotros era que iba a ser difícil tener hijos. Si no, llevábamos casi 8 años casados y no habíamos tenido. Cuando empecé yo con esto, mi señora al poco tiempo también empezó a interesarse y a cambiar su hábito y bueno, y se dio que quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada empezó a practicarlo más en serio. ¿En qué consistió esa primera etapa, digamos, cuando su hijo es pequeñito, cuando es guaguita, esa alimentación? Es súper importante la lactancia materna, que en el caso de él fue hasta los 3 años y medio. Y después cuando empezó ya a comer fue con jugos naturales, jugos de piña, de manzana rallada. Y fuimos de lo más suave y de a poco, ya cuando pasó el año, empezar a darle cosas más densas, de papa y cosas así. Y bien de a poco, porque si le daba un poquito más, él no le hacía bien. A mí me llama la atención que los papás de otros niños le han dicho que es muy pacífico él, es muy tranquilo, no es como acelerado, por así decirlo. En general, todo lo que tenga azúcar, y como ahora la mayoría de alimentos tiene azúcar, eso te acelera. Y Darío, si viene activo, no es acelerado, no anda así como... Entonces, y los demás lo evalúan así, como que es tranquilo, es pacífico, es un niño de paz, le decía el otro día un papá. Ya estamos con Mauricio Esteban, ¿no es cierto?, para hablar sobre el higienismo y específicamente sobre este tema que tiene que ver con los alimentos que nos hacen daño. Alimentarse no es comer, siempre lo pone usted ahí arriba. Así es la verdad. Y hablas de la sal, el azúcar, la harina y el arroz como los elementos más dañinos, sobre todo en las épocas de niñez. Estos comestibles, más que alimentos, estos comestibles son dañinos toda la vida. Pero es mucho más en el caso de los niños porque es un ser humano que está en construcción, es un organismo vivo que se está adaptando al medio y está también generando una mejor genética. Por lo tanto, es importante alimentar a los niños más que hacerlos comer. La gente en general le traspasa a los hijos los hábitos de los del padre, lo de la madre, más lo de la región, más lo de la moda. En general, estos comestibles no construyen buena salud ni tampoco buenos pensamientos ni buenos sentimientos. Los alimentos en general producen más nutrientes y los comestibles inestabilidad y falta de desarrollo. Hay nuevos datos cada vez más nuevos. Aquí tenemos 2 importantes. Partamos de esta base para que usted también entienda de lo que vamos a hablar hoy día, porque hay 2 reportajes bien interesantes. Aumenta las fracturas asociadas con osteoporosis en América Latina, o sea, huesos más débiles. Y eso que está apareciendo en pantalla, sumámoslo, Chile ya es un país de obesos. Y creo que en el 2015 van a haber más de 9 millones de personas obesas. Exactamente. En nuestro país. Esto pasa en relación a que nosotros comemos por lo que nos gusta. Y lo hacemos todos los días, no nos miramos nunca en términos de comer algo más sano que le sirva al organismo. Siempre estamos pensando solamente en nuestra mente, lo que le gusta a nuestra mente, celebrar, compensar, llenar vacíos con la alimentación en vez de estarnos nutriendo. En el caso de los niños esto es bastante grave. Los niños en general tienen muchos vacíos, lo único que esperan ellos es ser adultos, así como los adultos mayores lo único que quieren es volver a ser niños. Esto significa que en general los niños no están siendo alimentados, los padres no tienen tiempo, hay muchos hijos de padres separados también que están criados por las nanas no saben mucho de alimentación, simplemente se les da lo que dicen en general la gente. Es importante entonces nutrirse más que comer. Mira, acá estamos viendo lo que, pucha, niños, adultos, todos comemos marraqueta, está la famosa lluvia, está el pastel, está la pizza, están las papas fritas al natural y envasadas. Todo esto día a día produce un daño. ¿En qué se refleja? Esto va socavando la posibilidad de que el cuerpo desplante o desarrolle su genética original. Simplemente van impidiendo que la formación de la construcción de este edificio, que va a ser la salud por el resto de la vida, vaya siendo firme y fuerte. De esta manera el niño va debilitándose, va teniendo cada vez menos defensas, se resfría o se obstruye en invierno sobre todo, y esto tiene que ver por la falta de nutrientes, por la falta de vitaminas naturales. El arroz integral, a diferencia del arroz
Blanco. A diferencia del arroz blanco, es un arroz completo que tiene todos los nutrientes, Pregunta seguramente del el arroz. cereal más completo. Pregunta por el arroz, porque uno dice, en Oriente todos comen mucho arroz y son delgados. Sí. Entonces uno dice, entonces el arroz es sano. ¿Y por qué tú no pones el arroz como algo negativo? Porque el arroz sano es el arroz integral, no el arroz blanco. El arroz blanco es como... ¿Tú tienes ahí la diferencia? Sí, ahí vamos a ver la diferencia luego. El arroz blanco es como el esqueleto del arroz. El arroz, el alimento del arroz está en la cobertura, está en la parte integral, que por lo general se le quita al refinarse. En este caso, el tallarín pasa lo mismo, las harinas blancas pasan exactamente lo mismo. Estamos viendo de que hay una gran cantidad de descalcificación. ¿Este es bueno o es malo? Descalcifica, no, esto es bueno. Porque este es integral. Porque es integral. El tallarín blanco es el problema porque es un descalcificador. En el caso del azúcar también es un descalcificador. El arroz que le falta el nutriente también es un descalcificador. Entonces tenemos malos huesos y los niños con sobrepeso. ¿Cuál va a ser la alternativa de salud para la especie humana civilizada en términos globales si los huesos están cada vez más débiles y los pesos están cada vez más tóxicos y más altamente grasos, con hígados grasos, con cuerpos deformes, porque los órganos se van deformando en la medida que se van ampliando y de esta manera indudablemente todo es más fácil y más tóxico para bacterias, para gérmenes, para virus, etc. O sea, el arroz del sushi, por ejemplo, ese arroz que se lava, que uno llegaría a pensar, el arroz lavado, obviamente le sacan como todas las cosas malas, es mucho mejor. ¿No? El almidón le sacan. Claro, lo que pasa es que el almidón es un agregado para poder conservar el arroz blanco en esas condiciones. Pero el arroz integral tiene todos los nutrientes y no necesita hacer ese lavado que le quitas todo el almidón. ¿Pero el arroz blanco lavado es más sano o es un mito eso? El arroz blanco es malo siempre. La verdad es que es un mito. En términos de salud, para el cuerpo va a significar una compensación, como lo voy a explicar luego en la pantalla. Cuando tú comes alimentos completos, alimentos integrales, tu alimentación es completa, es equilibrada. ¿Este sería un buen almuerzo, por ejemplo? En comparación con ese, absolutamente. Tenemos aquí la comparación, Este tiene huevo y verdura, una verdura ojalá verde brillante, no oscura café, y un arroz completo, un arroz integral, con una buena ensalada previamente porque es importante comer crudo. Y en general el comer crudo es fundamental para poder tener los aminoácidos y las vitaminas necesarias. Si tuviéramos que... ¿Qué pasó? Esa es la pregunta ahora. Bueno, lo que pasa es que en el video tuvimos un ejemplo de un niño higienista. ¿Y que come lo mismo que un adulto higienista? No, la verdad es que no. Hay cosas básicas que se comen siempre, las frutas, por ejemplo, las ensaladas crudas, eso lo comen todos, siempre. Entonces la clave está en que un adulto ya se formó, ya se construyó, es un edificio que se terminó y que solamente de repente necesita algunas reparaciones. Pegan la pintada todos los años afuera. No requieres tanta proteína, no requieres tanta grasa, no requieres tantas cosas de construcción, por así decirlo. Entonces, por lo general, la gente carga y recarga en estos alimentos que sigues comiendo por hábitos desde niño y de esa manera tú vas generando un sobrepeso o vas generando mala construcción y mal desarrollo. Yo les quiero demostrar acá, en la pizarra, la diferencia entre un grano integral, que puede ser trigo, que puede ser arroz en general, o incluso el mismo azúcar. El azúcar natural tiene todos estos componentes. Ahí están los componentes en general, que este sería el que se conserva en el refinado. En el refinado se mantiene esto, pero faltan todos los demás. Al faltar todos los demás, el organismo, una vez que tú lo ingieres, un producto refinado, el que sea, necesita, para metabolizar este producto, necesita que estén todos los demás. Y al no estar, necesariamente va a sacar este de los huesos, este del glucógeno acumulado en el hígado, este de la sangre, vete tú a saber de dónde. O sea, cada vez que tú consumes un alimento refinado, tú estás ladroneando nutrientes que el cuerpo durante meses o años trató de formar originalmente para poder completar lo que le falta al producto por el refinamiento. O sea, si en una edad de desarrollo claro? se consumen muchos productos refinados... Por supuesto, los huesos van a estar en peor condición, van a estar descalcificados. No nos olvidemos que el gran problema es que el calcio lo necesitamos sí o sí para sostener los huesos. Los huesos son muy pesados, llenos de agujeros para poder levantarnos nosotros, y porque son tan pesados, tan llenos de agujeros, pero cada vez que tú consumes, por ejemplo, azúcar, los agujeros se van agrandando. Las depresiones, el vacío en la vida existencial de las personas también quita calcio, porque el calcio es un sedante, o sea, de todas maneras nos va haciendo perder esa base de estructura. El calcio está en las verduras, el perejil, por ejemplo, consumir perejil tiene calcio. Las verduras, todas las ensaladas crudas, de colores más fuertes, tienen calcio. Pero una pregunta, Mauricio Esteban, es que los niños
todos los niños les gusta comer alguna cochinadita rica, los fines de semana salen con el papá y vamos a comer una pizza, vamos a comer una hamburguesa. Una vez a la semana, ¿está permitido salirse o no es tan dañino según tu visión de la alimentación? Una vez a la semana es muy difícil que eso te haga daño, pero ¿qué pasa con el resto de los días? Tú necesitas comer el resto de los días para fortalecer esa carencia que en el fondo es cultural. Los niños salen el fin de semana un poco a quitarse el estrés de la semana, igual que los adultos. Uno cree que los niños viven bien o están contentos por el hecho de estar viviendo en ciudad donde no tienen preocupaciones, pero los niños tienen muchos conflictos en cuanto a... Correspondiente a su edad. A su edad, que son muy parecidos también a los de los mayores. Los niños quisieran ser adultos lo antes posible, por eso los imitan, por eso se ponen a fumar, por eso se dan ínfulas. En general el niño está descalcificado o crece con problemas de descalcificación que a la larga van a rebotar y van a generar una estructura en cuanto a defensa y en cuanto a sostenimiento bastante débil. Por eso es importante consumir ensaladas crudas y frutas crudas. ¿Tú a qué edad fuiste que comenzaste a ser higienista? Exactamente a los 19 años. O sea, ¿y antes tuviste una ¿buena alimentación también parecida al higienismo o definitivamente distinta? Completamente distinta, yo diría que bastante normal. Lo importante es que cuando uno parte con higienismo, antes de que termine el desarrollo, que termine entre los 27 y 28 años, tú generas una estructura mucho más sólida que si lo haces después de los 30 años. Eso se puede ver, por ejemplo, cuando comparamos, cuando nosotros éramos chicos, los 30, los 40, los 50, cuando eran adolescentes, podrían haber personas o niños jóvenes un poco obesos, pero la mayoría eran personas delgadas. Hoy ve uno los cuerpos de los adolescentes y se nota que son muy distintos. Uno los puede ver de espalda, cadera, el rollito, claro. Y eso tiene que ver con la alimentación sin duda alguna, ¿no? Claro, porque el solo hecho de que nosotros tengamos los sistemas más obesos hace que estos sistemas se deformen. Y por lo mismo, indudablemente, de cara a prepararse frente a las defensas, frente a los cambios que vienen después de la terminación del desarrollo, eso va a significar una debilitación del pool general. Por eso que las defensas bajan tanto, por eso que la gente hoy en día está más débil frente a virus, más expuesta frente a gérmenes, más debilucha frente a microbios, etc. Mientras que la gente que come sano no tiene problema con sus defensas y ellos pueden estar en cualquier situación, en cualquier entorno y están cada vez más firmes y no se enferman. Llamado telefónico, atención, bienvenida Ignacia. ¡Bienvenido! Hola Ignacia. Hola, Ignacio. ¿Ignacio? Sí, Ignacio. Hola Ignacio, te escuchamos. Te escuchamos, Ignacio. Sí, mira, yo llamaba porque tenemos un bebé con mi compañera que tiene 6 meses, ¿no? Y bueno, nos recomendaron darle papillas de fruta porque estábamos, está alimentándose con, ¿cómo se llama?, con pechito. Y bueno, nos recomendaron papillas de fruta. Entonces le hemos rallado manzana, le hemos rallado pera, pero no la recibe bien, como que le hace asco, como que no lo recibe, no lo rechaza. Entonces no sabemos qué darle. Le hemos dado papillas de verduras cocidas y eso como que lo recibe mal, pero no sé si será tan sano darle verduras cocidas a esta edad. Perfecto, vamos a preguntarle a Mauricio. Muchas gracias, Ignacio, un abrazo grande. En general no son muy buenas las mezclas de fruta para darle a un niño. Las papillas tienen que ser de una sola fruta. El mejor alimento para un niño sigue siendo y va a ser durante mucho tiempo la leche materna, de una madre bien alimentada, de una madre que está preocupada de su alimentación incluso antes de dar a luz. Es decir, una madre desintoxicada. Eso va a tener una buena leche, va a ser un buen alimento. ¿Hasta cuándo tú recomiendas, según el higienismo, que una mamá le dé pecho a su Mira, lo increíble es que en África el pueblo africano hambriento todavía existe gracias a que las madres, porque los niños, las madres no comen nada, siguen produciendo leche. La leche materna podías darle a un niño hasta 1 año, 2 años e incluso 3 años si la leche es de buena calidad y el niño estaría con eso creciendo desarrollado. Los mejores alimentos siempre van a ser la leche materna, pero indudablemente cuando eso no funciona por la razón que sea, es lo bueno empezar a darle frutas. ¿Cómo estimular? Porque el Ignacio decía, a mi hijo no le gusta, pone cara de asco. ¿Cómo generar la costumbre o el gusto de una guagüita, de un niño, para que consuma esa fruta? Los niños sanos nunca le hacen asco a la fruta. Si el niño le hace asco a la fruta es porque tiene que haber un problema heredado o genético o congénito. En general ese niño tendría que empezar por hacerse un estudio acerca de ese niño y de esa manera dar la alimentación.
El seminario Alimentarse es todo lo contrario de comer, yo lo sigo entregando y va a ser el primer sábado de julio y el segundo sábado de julio para quienes necesiten integrarse mucho más a la importancia de aprender. Porque uno no puede decir, yo quiero ser higienista y voy a empezar a hacerle caso a este señor que sale en televisión. Uno tiene que aprender, uno tiene que instruirse, porque esto no es tan general. ¿Te hago una pregunta? Esto es muy específico y ¿Cada cada cuerpo es persona distinta? y cada mente también. Tengo una duda con este plato y yo creo que mucha gente la va a tener en la casa. Esto si uno lo ve en miles y miles de casas de muchos chilenos, este es un plato que considerado en la casa es un plato sano. Bueno, esto no es un plato sano porque 1 kilo de carne, por ejemplo, son 100 gramos de células muertas, 900 gramos de agua. Y arroz es solamente un producto desprovisto de alimento. O sea, si esto lo ves desde el punto de vista cultural, puede ser muy sabroso y rico de comer, pero desde el punto de vista de la alimentación, o sea, como lo ve el cuerpo, aquí solamente hay un desgaste orgánico y jamás vas a aprovechar ningún nutriente de ahí. Pero siempre a los niños se dice tienen que comer carne, tienen que comer pollo. Proteína, claro. Porque la proteína es muy importante para el desarrollo. Claro, pero las proteínas también se pueden fabricar a partir de aminoácidos y los aminoácidos están fundamentalmente en todos los alimentos crudos. Los aminoácidos forman proteínas. Cuando tú consumes proteína de otros animales, estás construyendo una casa a partir de restos de otras casas. Es decir, una cosa es hacer un reciclaje de proteínas usadas por otros animales y otra cosa es hacer un edificio nuevo a partir de productos que están siendo de primera mano. Quedó clarísimo. Muchas gracias, Mauricio Esteban, por otra semana más. Y ya saben, ahí está apareciendo en pantalla tu página web para las consultas. Gracias, Mauricio Esteban. Que esté muy bien. La mayoría de alimentos tienen azúcar, eso te acelera. Y Darío, si viene activo, no es acelerado, no anda así como... Entonces, y los demás lo evalúan así, como que es tranquilo, es pacífico, es un niño de paz, le decía el otro día un papá. Ya estamos con Mauricio Esteban, ¿no es cierto?, para hablar sobre el higienismo y específicamente sobre este tema que tiene que ver con los alimentos que nos hacen daño. Alimentarse no es comer, siempre lo pone usted ahí arriba. Así es la verdad. Y hablas de la sal, el azúcar. Quería encontrar un sistema más coherente, más organizado y bien fundamentado. Y cuando conocí el higienismo me pareció que era lo que andaba buscando y me interioricé y a las 2 semanas de haberlo conocido empecé a practicarlo. El cambio como más notorio, por así decirlo, es que en el higienismo, en el desayuno, no es un desayuno tradicional, sino que son jugos cítricos. Cuando empecé yo con esto, mi señora al poco tiempo también empezó a interesarse y a cambiar su hábito y bueno, y se dio que quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada empezó a practicarlo más en serio. ¿En qué consistió esa primera etapa, digamos, cuando su hijo es pequeñito, cuando es guaguita, esa alimentación? Súper importante la lactancia materna, que en el caso de él fue hasta los 3 años y medio. Y después cuando empezó ya a comer fue con jugos naturales, jugos de piña, de manzana rallada. Y fuimos de lo más suave y de a poco, ya cuando pasó el año, empezarle a darle cosas más densas, de papa y cosas así. Y bien de a poco, porque si le daba un poquito más, él no le hacía bien. A mí me llama la atención que los papás de otros niños le han dicho que es muy pacífico él, es muy tranquilo, no es como acelerado, por así decirlo. En general, todo lo que tenga azúcar y como ahora mentalmente uno dice, oh, voy a dejar de tomar desayuno, como que tiene un rechazo a eso. Pero cuando lo empieza a hacer pasa todo lo contrario, porque se siente uno con más energía, más despierto en las mañanas, entonces no me costó acostumbrarme, la verdad. Volví a trotar, que no trotaba de que estaba en el colegio, y cuando trotaba en el colegio trotaba re poco y me cansaba. El pronóstico que teníamos nosotros era que iba a ser difícil tener hijos. Si no, llevábamos casi 8 años casados y no habíamos tenido.